Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro programa radial Las Tocayas. El día de hoy me encuentro con mi tocaya María Alejandra Doblado, con quien estaremos hablando de un país muy importante y además tendremos dos invitadas muy interesantes, quienes nos darán su punto de vista y también platicaremos sobre el tema del momento en Bolivia, la renuncia de Evo Morales y toda la polémica que hay detrás de ello. Entonces, para contextualizarlos, voy a hablarles un poco del tema. Todo empezó tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, después que en la auditoría de la OEA, la Organización de Estados Americanos, se hallaran irregularidades de dichas elecciones. En la noche de este 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral señaló que lo más posible es que sí hubiese segunda vuelta entre Evo Morales y su opositor Carlos Mesa, pero el Tribunal Supremo Electoral, sorpresivamente para miles de bolivianos, suspendió el conteo rápido que tenía el 83% escrutado y pues obviamente esto levantó miles de sospechas y afirmaciones de la oposición sobre el dudoso fraude electoral, entre comillas, de Evo Morales. Y tomó aún más fuerza al día siguiente, cuando al activarse ese conteo rápido, Morales llevaba la delantera y ya no habría segunda vuelta. Entonces, con relación a lo que acabo de decir, es importante tener en cuenta que Evo Morales desobedeció el referendo de 2016 que se realizó para saber por manos del pueblo boliviano si se quería o no la modificación del artículo 168 de la Constitución, que no permite al mismo candidato ser reelegido más de 2 veces. En estas urnas ganó el no con un 51,30%, pero Evo se volvió a postular por cuarta vez para ser presidente. Entonces, con esto podemos evidenciar la importancia que tiene políticamente Bolivia, debido no solo a la polarización que se presentó, sino también al acto confuso que se llevó a cabo acerca de la renuncia del presidente, que además fue declarada como un intento de golpe de Estado, en la que también se vio afectada la democracia por el supuesto fraude, pero que con la renuncia de Evo Morales se logró poner en pie, según la derecha. Claro que sí, tocaya. Debido a lo que mencionas acerca del tema de la polarización en el país, esto se hizo aún más evidente cuando en las elecciones se crearon diferentes sospechas provenientes de la derecha y tiempo después la OEA confirmó el fraude electoral. Además, esta situación generó una crisis política y electoral en la que específicamente el 10 de noviembre del 2019 se llevaron a cabo movilizaciones por las calles, en las cuales se denunciaba el fraude electoral y se vio a la policía amotinada y a las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia del presidente. Tras la denuncia del fraude cometido en las elecciones del 20 de octubre, políticamente se desencadenaron una serie de acciones desestabilizantes, tales como la quema de oficinas electorales, viviendas de parlamentarios, dirigentes de MAS y junto con ello, violencia pública en varias poblaciones. También la inconformidad de los votantes fue tan evidente que socialmente estuvieron a punto de llegar a lo que se conoce como un golpe de Estado. Con ello, damos paso a dos periodistas invitadas quienes nos mostrarán las diferentes posturas de derecha e izquierda para que usted, quien nos escucha, se informe y tome la mejor decisión. Con ustedes, Carol Melisa y Lisette Juliana. Sean bienvenidas a este espacio. Qué alegría tenerlas hoy en este programa tan especial, donde aclararemos las diferentes posturas de derecha e izquierda. Con esto, damos paso a la primera periodista. Señorita Carol, ¿podría usted contarnos un poco acerca del personaje Carlos Mesa y si él quedaría como presidente interino luego de la renuncia de Morales? Carlos Mesa, por su parte, tiene una peculiar carrera política que comenzó el 17 de octubre de 2003, cuando era vicepresidente en aquel entonces. Sería el siguiente en proceder al manto luego de que el presidente de ese momento, Gonzalo Sánchez de Lozada, dejara el cargo debido a las fuertes protestas presentadas y una masacre que dejó 70 muertos y cientos de heridos. Cabe recordar que entre los años 2001 y 2005, Bolivia tuvo 5 presidentes distintos. Carlos Mesa fue uno de ellos durante 1 año y 7 meses, ya que atravesaba una convulsión permanente que se vivía, además de protestas sociales y la mayoría de partidos políticos que tenían su contra. Además, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo, lo que lo llevó a su renuncia. 14 años después de esto,
Mesa vuelve a jugársela por la presidencia para quedar en un segundo lugar en las elecciones de octubre, lo cual significaría una amenaza para Evo Morales y su pelea de votos. Sin embargo, lo que llama la atención de este episodio fue que se escucharon especulaciones de que Mesa había conseguido tal puesto tan alto a pesar de las denuncias y reproches por parte del oficialismo. Junto con ello, los sectores más radicales de la oposición del país por presuntas ganancias ilícitas y de corrupción. Así pues, cuando Evo Morales renuncia a su cargo, sube inmediatamente la senadora de la oposición, Yanine Áñez, quien es segunda vicepresidenta del Senado y se posiciona como líder de la presidencia interina del país, la cual en un principio asciende a este poder con el fin de llamar a nuevas elecciones, mantener un estado pacífico en el país y volver a la normalidad. No obstante, se fija como presidenta interina por este tiempo debido a que los postulados que habían para este cargo decidieron renunciar gracias a ciertas amenazas en su contra. Partiendo de ello, ¿qué tuvo por decir la OEA frente al fraude electoral? La OEA dio a conocer un informe en el que aseguraron que hubo operaciones dolosas en las elecciones del pasado 20 de octubre e irregularidades que imposibilitan una veracidad de la voluntad expresada en las urnas. De hecho, el documento menciona una paralización intencional y arbitraria sin fundamentos técnicos del sistema de transmisión de resultados preliminares, o TREP, conocido también como conteo rápido. Junto con ello, concluye que todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. Esto según un análisis de la OEA. Con esto damos paso a un breve corte de comerciales y en contados minutos regresamos. Cuidemos el medio ambiente, consumiendo responsablemente. A partir de actividades cotidianas podemos ser más amigables con el medio ambiente. Y señorita Juliana, ¿usted qué opina acerca del fraude? ¿Realmente ocurrió o fue un invento para llamar la atención y distraer a los electores? Bueno, todo empieza, como lo dice María, cuando Evo desobedeció el referendo de 2016 y es desde aquel momento en el que se cree que empezó todo el proceso que estamos viviendo ahora. Con respecto al informe de 100 páginas que presentó la OEA con irregularidades en las elecciones y pocas pruebas para reforzarlas, ya está bajo investigación de famosas universidades de Latinoamérica y Europa, también desde institutos de Estados Unidos que han argumentado que no hay ninguna evidencia estadística de fraude. Ojo, no hay ninguna evidencia estadística de fraude. Todos los argumentos que se presentan en este informe han sido refutados con los siguientes argumentos. Primero, se dice que el sistema de conteo rápido se cayó porque, como en todas las votaciones, se presentan inconvenientes y este fue uno de esos. Se argumenta también que la tendencia de Evo subió de esa manera por los informes tardíos correspondientes a distritos rurales que apoyan al que era entonces el presidente. También porque la gente de ingresos más bajos suele votar una vez acabada la jornada laboral. Por otro lado, la existencia del 100% a favor de Morales puede tener que ver con la costumbre del voto en bloque de muchas comunidades indígenas. Lo mismo sucedió con las cédulas de 3 dígitos, las cuales se dijo que no existían porque Bolivia solo maneja de 4 cifras. Y es falso, porque hay más de 160 con 3 dígitos. Respecto a las firmas, se debe a la tasa de analfabetismo, el idioma de cada sector. En todo lado no se habla español. Por último, se ha afirmado que los métodos aplicados no fueron los correctos ni los más rigurosos para poder generar las estadísticas que se presentaron. O sea, son muy dudosos. Bueno, ya en conclusión, se puede decir que muchas de esas irregularidades tienen que ver con la falta de infraestructura electoral y recursos humanos en zonas rurales y remotas de Bolivia, que no solo se han presentado a estas elecciones, no, se han venido presentando a lo largo de los años. Además, antes de que se presentara toda la situación en que Evo se despidiera del poder ante estas polémicas elecciones, la oposición ya había cantado fraude. Entonces nos hace preguntarnos y pensar en que si la OEA puede estar aliada con la derecha y están buscando respaldar la grave acusación que se hizo desde un principio. Ahí les dejo la duda. ¿Qué papel tienen los medios en todo esto? Esta pregunta es muy buena y lo que te puedo responder es que desde el análisis que se realizó se cree que dentro del proceso de renuncia o golpe de Estado está articulado el sector político y las Fuerzas Armadas bolivianas, que con ayuda de los medios que son apoyados por el Ministerio de Comunicaciones han difundido y difundieron en ese momento una mala imagen de Morales, generando así una destituyente.
mientras que se presentaba una muy buena de la derecha que se convirtió en el gobierno interino, generando una constituyente. De la misma manera, justificando y ocultando no solo las agresiones contra los simpatizantes del MAS, sino también ocultando información y generando la desinformación. Cabe resaltar que los medios bolivianos actúan de esta manera debido a que son financiados por quien está en el poder. Incluso algunos periodistas han sido censurados y sacados de sus cargos por esta situación. Por otro lado, se sabe que muchas personas en Bolivia han tenido que informarse por medios argentinos que presentan más la realidad que los medios bolivianos. Estos medios bolivianos también presentan publicidad y propaganda relacionada con el gobierno interino, haciendo que la opinión pública se vea afectada, sintiéndose el poder del otro bando, que en este caso pues es la derecha, ¿no? Fortaleciendo los argumentos para no dejar de seguir a la derecha y llegar a ser parte de esta. Wow, a partir de esta explicación y las posturas expuestas por estas dos mujeres, los invitamos a que se informen, escuchen, opinen y, en definitiva, saquen sus propias conclusiones, para que decidan de la forma que para ustedes, quienes nos escuchan, sea la correcta y más adecuada. Con esto damos fin a este programa. Gracias por escucharnos. Y como decimos por aquí, no coma cuento, hermano boliviano, que siempre hay una parte que le están ocultando. Chao, chao.